Y este sábado vamos a ver la vida espiritual, las diferencias entre la vida espiritual y la vida carnal. Este sábado vamos a ver la diferencia entre la vida espiritual y la vida carnal. ¿Qué significa esto? Como dijimos recién, nacimos de nuevo espiritualmente, pero también somos carne, porque yo nací hace 29 años, carnalmente, ¿sí? Y cuando hablamos de la carne, ahora vamos a ver, está hablando acerca de nuestra naturaleza, ¿bien? La naturaleza humana, naturaleza carnal, ¿sí? Y la naturaleza espiritual o la vida espiritual. ¿Me van siguiendo? Vamos a ver la diferencia entre esas dos verdades que se enseña en la Biblia. Entonces vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, hermanos, vamos a hacer un poco de razonamiento así básico. Si una persona no ha aceptado a Cristo, tiene una sola naturaleza carnal, ¿bien? Y actúa en base a esa naturaleza, ¿bien? Y vamos a ver que la naturaleza humana es caída, ¿sí? Desde Adán, ¿bien? El pecado entró en el mundo. Y por el pecado dice también la muerte, por cuanto todos pecaron, ¿bien? Entonces una persona que no ha recibido a Cristo es controlada por su naturaleza, que es inclinada a hacer lo malo, ¿bien? Y una persona que acepta a Cristo, que recibe el regalo de la vida eterna, nace de nuevo espiritualmente, ¿bien? Y esa naturaleza, enseña la Biblia acá, es la del Espíritu. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y el Espíritu quiere que nosotros hagamos lo que el Espíritu quiere, y la carne, nuestra naturaleza carnal, quiere que nosotros le obedezcamos a la carne. Y hay una batalla, hay una pelea diaria de a quién vamos a hacerle caso, ¿sí? Si a la carne o, en este caso, al Espíritu, el Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿bien? Entonces, este versículo dice acá, no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, no le hagamos caso a los deseos de la carne. Vamos a aprender 4 cosas. La carne representa la naturaleza pecaminosa. La carne representa nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a aprender que el Espíritu Santo nos guía a vivir conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros nos guía, nos quiere guiar a vivir conforme a la voluntad de Dios. También vamos a aprender que la vida espiritual es someterse o obedecer a lo que el Espíritu Santo quiere y vivir en obediencia a Dios. La vida espiritual es someterse al Espíritu Santo y vivir en obediencia a Dios. Y número 4, la vida carnal es seguir los deseos egoístas y pecaminosos. La vida carnal es seguir los deseos egoístas y pecaminosos. ¿Bien? Ok, esas 4 cosas como que son las conclusiones de las que vamos a aprender en esta clase. Entonces, la carne y el espíritu son opuestos. Eso es lo primero que vemos en este versículo. Vayamos a Romanos, capítulo 8, y vamos a ver, como dije recién, la carne y el espíritu son opuestos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La parte clave de estos versículos que leímos es en el versículo 7, que dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, para tratar de explicar esto, los deseos de la carne
nuestra naturaleza, ¿sí? Lo que naturalmente mi carne quiere va directamente en contra de lo que Dios quiere. Abiertamente en rebeldía a Dios. No quiere decir que no seamos capaces de desear algo bueno, hermano, ¿sí? Pero la naturaleza nuestra, al estar caída, ¿sí? La carne, lo que desea va en contra de Dios. ¿Bien? Y luego dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso hablábamos que la salvación no es una reforma de buenas acciones, sino es vida. Y a partir de que hay vida, ahora hay dos naturalezas que se van a querer pelear, por así decirlo, a quién obedecemos, al espíritu o a la carne. Bien, estamos viendo entonces que la carne es opuesto al espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Durante el día va a haber una batalla de dos cosas que quiere que usted haga, o obedecer al espíritu o obedecer a la carne. Bien, entonces la carne siempre busca lo contrario a la voluntad de Dios. Vivir según la carne siempre va a traer fracaso en lo espiritual, ¿sí? Mientras que vivir obedeciendo a lo que el Espíritu de Dios nos enseña, nos va a traer crecimiento espiritual. Por eso por ahí muchas veces hay creyentes que quizás llevan años en el camino del Señor, pero usted dice, pero no ha crecido espiritualmente, ¿no? Y si podríamos analizar, ese creyente tuvo una vida que quizás le hizo caso a la carne antes que hacerle caso al Espíritu. Entonces, hay fracaso espiritualmente, no hubo crecimiento espiritualmente hablando. Acompáñeme a Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que vamos a enfocarnos en este versículo es que nuestra naturaleza, nuestra carne, es débil. ¿Bien? ¿En qué sentido? En que la carne, tarde o temprano, va simplemente a ceder a la tentación. Tanto Satanás, el mundo o la carne va a intentar tentarnos, pero si nosotros estamos tratando de someternos al Espíritu Santo, en este caso el Señor nos aconseja a velar y orar para que no entremos directamente en ninguna tentación. Déjame decirte esto, el entrar en la tentación aún no es pecar, ¿ok? Ceder a la tentación es pecar, ¿bien? Pero el Señor nos dice que no entremos, o no, en otras palabras, no nos expongamos a ser tentados. Si yo tengo un problema con algo, claramente me voy a alejar lo que más pueda para no ser tentado, porque mi carne, tarde o temprano, puede caer, ¿bien? Y velad y orad, estar despierto, estar a la defensiva, estar orando, estar atentos. Porque a veces creyentes no analizan nada, viven el día como, bueno, y empiezan a tomar decisiones sin pensar un poco bien y terminan en situaciones y terminan entrando en tentación y cayendo en pecado y desobedeciendo a Dios por ende, ¿no? Y dándole lugar a la carne. Pero Dios dice, velemos y oremos, ¿bien? Por eso, usted se ha dado cuenta, hermano, que usted cuando quiere orar, no quiere orar la carne, ¿no? Está dura ahí, no quiere orar. Porque la carne le dice, hey, no ore. Pero Dios dice, no, ora, ¿no es cierto? Porque la carne ahí, no, yo no quiero saber nada con orar, dice la carne, ¿no? Pero debemos orar porque si no, tarde o temprano, vamos a caer porque la carne es débil. Entonces, por eso debemos orar y estar velando, ¿ok? Entonces, hermano, que usted no esté orando solamente para el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿sí? Trate de estar consciente, bueno, voy a apartar este momentito para orar y pedirle a Dios que me ayude a someterme al Espíritu, a obedecer al Espíritu, porque mi carne es débil y Dios nos fortalece. Acompáñeme a Romanos 13, capítulo 14. Dice, si no, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, cada uno de nosotros nos conocemos bien, ¿sí? En qué áreas nuestra carne es débil, ¿bien? Entonces, proveer para los deseos de la carne es justamente no dar, lo contrario sería no darle ventaja o lugar o abrir una puerta donde yo pueda ser tentado en esa área. Por ejemplo, si yo tengo problema con el alcohol y yo soy salvo, soy creyente y tengo esa debilidad, entonces me invitan a
un 15, puede ser un 15 de mi nieta, no sé, qué sé yo, por ejemplo. Y yo sé que va a haber tentación. Dios está contento que yo no vaya al 15. Si me va a hacer de tropiezo, Dios dice, no proveas para la carne, no proveas esa ocasión. Dios te bendice por ese tipo de decisiones, ¿ok? Entonces cada uno debe saber, esto es un ejemplo inventado, pero digo yo, cada uno de nosotros sabe qué cosas tiene que decidir en el día a día, porque somos débiles. Y otra cosa, por ejemplo, puede ser si yo soy un peleador, no sé, por ejemplo, me discuto muy rápido y me enojo muy rápido. Y, por ejemplo, si yo sé que enojarme es pecado, para un ejemplo, y alguien me está provocando a enojarme, ¿no es cierto? Lo mejor sería dejarlo ahí o evitar. O por ejemplo, si uno sabe que si yo digo cierta cosa voy a entrar en cierta contienda, bueno, mejor no lo digo, está bien, me la aguanto, como se dice, y obedezco al espíritu en cierta manera de no provocar una pelea. Pero estoy dando ejemplos que se me vienen a la mente, debería haber anotado más ejemplos, pero no debemos proveer para los deseos de la carne, porque la carne es débil y tarde o temprano va a caer. Vimos recién ahora que el espíritu y la carne son completamente opuestos, ¿sí? Veamos ahora características de una vida, de una persona que está viviendo en la carne, ¿sí? Un creyente que está dándole el lugar a la carne o obedeciendo a la carne en vez de al espíritu, ¿bien? Gálatas 5, 19 al versículo 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá en este versículo está diciendo en específico cuáles son la naturaleza de la carne. Cada pecado de la naturaleza de la carne. Ahora, ¿quiere decir que todo eso está en nosotros? No, no necesariamente, pero la carne puede llegar a ser cualquiera de todos estos pecados. Eso es lo que está diciendo ahí. Y todo eso proviene de nuestra carne. Y todos nosotros somos potencial a hacer alguno de estos pecados, porque somos carne. Entonces, estamos viendo las características de la carne. En cuanto a no heredarán el reino de Dios, que dice acá el reino de Dios, está hablando acerca de personas que son creyentes, ¿sí? Esta carta fue escrita a unos hermanos de una iglesia que estaba en una ciudad llamada Galacia. Y el problema de esta iglesia era que ellos querían cumplir los mandamientos de Moisés para ser salvos. En otras palabras, tratar de hacer obras para ganarse la salvación. Y el apóstol Pablo les explica que no, que es por medio de la fe, que es un regalo gratuito, todo lo que nosotros estuvimos viendo estos últimos sábados. Acá la palabra clave de tu pregunta es heredar, viene de recompensar. Nosotros, como Dios nos ha prometido en Juan capítulo 14, hay recompensas que Dios tiene preparada para los que son hijos fieles en esta tierra. Si yo vivo una vida en práctica del pecado, no voy a heredar nada en el reino de Dios. Pierdo mis recompensas que Dios tenía preparada para vos si tú eras fiel, si tú fuiste fiel acá. Pero si tú viviste en pecado, tú vas a perder esa recompensa que Dios tenía preparado para ti, ¿no es cierto? Pero no está hablando de perder la salvación. ¿Bien? Entonces, para responder la otra pregunta que ella dijo, la Biblia también enseña que un verdadero creyente no practica el pecado. Pero, nuevamente, ¿usted puede ver el corazón de la persona? No. Si la persona hizo una profesión de fe, solamente Dios y la persona va a saber si son salvos, porque en Romanos 8 dice que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, a mi parecer, una persona que está viviendo en pecado, o sea, son dos opciones: o es salva y está perdiendo toda su recompensa, o nunca fue salva. Pero yo no puedo saber con seguridad nunca. Entonces, lo que sí sé es que la salvación no se pierde. Si la persona hizo una profesión de fe, aceptó a Cristo en su corazón, la salvación no se pierde. Estamos viendo las características de la vida carnal, ¿sí? Ahí están todos los pecados de la naturaleza carnal. Mentir, enojarse, todo eso es de la carne. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 3. Entonces la carne y el espíritu se oponen, ¿verdad, hermano? Amén. Así es, ¿no? Son opuestos y no quieren que le obedezcamos a ninguno de los dos. Así dice, se oponen entre sí. 1 Corintios 3, estamos viendo ahora las características de la carne. Vamos a ver en el versículo 1 al versículo 3, dice: de manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Este versículo, el apóstol Pablo le está escribiendo a unos hermanos ahí en una iglesia en la ciudad de Corinto, y estos hermanos venían justamente de una vida completamente en la oscuridad del pecado. Practicaban cosas muy feas en el mundo, pero se convirtieron a Cristo, recibieron a Cristo como su Salvador, tuvieron vida espiritual, pero había todavía la carne viviendo en ellos. Y el apóstol Pablo acá dice, no pude hablar con ustedes de una manera madura porque todavía ustedes son carnales, no han querido crecer en el Espíritu. En otras palabras, estos creyentes ni les interesó tratar de agradar a Dios. Ellos eran salvos, tenían la vida eterna, pero estaban viviendo en pecado. Y acá viene la corrección fuerte del apóstol Pablo. Le está diciendo, che, ustedes todavía son niños en Cristo. Y más adelante Pablo les va a animar, obedezcamos al Espíritu Santo de Dios. No le hagamos obediencia a la carne. Miren lo que dice ahí, porque aún sois carnales. Estos creyentes todavía, todos los deseos que ellos tenían de su carne, los seguían haciendo. A veces hay creyentes que por ignorancia, quizá nadie le enseñó. Otros por simplemente irresponsabilidad, o sea, ya se le ha enseñado, se le ha explicado, y aún así continúan en su carne. Hay otros que se excusan. Che, yo soy así, yo no voy a cambiar, Dios me hizo así, inventan un montón de excusas, cuando es pura carne nomás. Continuamos, ¿sí? Una persona salva aún puede vivir de manera carnal, lo que impide su crecimiento espiritual. ¿Se entiende? ¿Amén? Una persona salva aún puede vivir de manera carnal, lo que va a impedir que crezca espiritualmente. ¿Cuál es la palabra ahí? Niños en Cristo. No entiende, actúa por instinto, lo que quiere, ahí el niño es así. Y una persona en Cristo es lo similar. Actúa por emociones, toma decisiones incorrectas, se enoja demasiado rápido, en fin. Y Dios le estaba corrigiendo a estos hermanos, ¿sí? Y muchas veces quizá nosotros también somos todavía niños en Cristo. Pero te animo a que empieces a entender esta gran verdad, que podemos crecer espiritualmente, ¿sí? Primero entendiendo que no debemos darle lugar a la carne, no debemos obedecer a la carne, debemos someternos al Espíritu Santo. Vamos a ver ahora las características de la vida espiritual. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, hermanos, el fruto del Espíritu, bien, las características del Espíritu son todo lo que está ahí. Amor, gozo, paz. A veces he escuchado gente decir, a mí me faltan y 4 de las 5 que hay. No, hermano, cuando nosotros estamos viviendo el Espíritu, todo esto abunda en nuestra vida. Porque dice el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Aclarando que cuando una persona obedece al Espíritu Santo, camina en obediencia al Espíritu Santo, estas virtudes están en su vida. Por eso es un reflejo, pero al mismo tiempo queremos fingir a veces. No, esto nace de directamente el Espíritu Santo, de un creyente en obediencia al Espíritu de Dios. Por eso hay que leer su palabra todos los días. Yo le estoy mostrando a Dios, Señor, mi carne es pecadora y es pecaminosa y todo lo malo es mi carne. Por eso quiero ahora que tu Espíritu me llene y yo poder obedecer al Espíritu y estas virtudes puedan estar en mi vida en el día de hoy. El Espíritu produce frutos del carácter de un verdadero cristiano que reflejan el corazón de Dios. Vaya conmigo ahora a otro versículo que habla acerca de las características del Espíritu, de la vida espiritual, en Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Este versículo nos explica que antes de conocer, cuando estábamos en tinieblas, ¿no es cierto? Todo eso de la carne era natural en nosotros. Actuábamos por naturaleza nuestra carne. Respondíamos mal, entonces nos recuerda ahora no necesariamente debemos seguir igual, sino que debemos, por medio, no de nuestras fuerzas naturales, no, es un acto de yo someterme al Espíritu Santo por medio de orar a Dios, ¿no es cierto? Yo, Señor, necesito someterme a ti y que mi carne muera y tú, el Espíritu Santo, pueda reflejarse por medio de mi vida, de cómo hablo, de cómo respondo cuando alguien me hace algo mal,
de cómo respondo cuando estoy preocupado, cuando estoy angustiado. No quiero responder con mi carne, quiero, en otras palabras, reflejar a Cristo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo puede hacer y lo quiere hacer. Ser espiritual significa vivir como hijos de luz. Cuando yo vivo, cuando yo me despierto hoy y quiero vivir en el Espíritu Santo, en la vida espiritual, en otras palabras, yo estoy predicando de Cristo. Estoy mostrando y reflejando a Cristo en mi vida. ¿Las personas pueden ver algo diferente en nosotros? ¿O estamos siendo igual que cualquier persona que no conoce a Cristo? Romanos capítulo 12 y el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El no conformarse es algo que yo creo que todos nosotros debemos recordar cada día. Siempre hay algo que cambiar en nosotros, y mucho que cambiar, ¿no? Nosotros, hablo de mí mismo, ¿no? Y la palabra clave es la renovación de vuestro entendimiento, ¿bien? Porque se nos olvida que tenemos que caminar en el Espíritu, no en la carne, se nos olvida. Y cuando no nos damos ni cuenta, ya estamos respondiendo mal, y las obras de la carne se están apareciendo otra vez. Por eso es muy importante cada día renovar. ¿Y quién renueva? Dios renueva nuestra manera de pensar. Usted dice, pero ¿cómo hace eso Dios? Dios lo hace. Es un milagro él mismo, ¿no? Cambia nuestra manera de pensar. Pero ¿cuántos de nosotros podría reconocer que nos hemos levantado un día, no leímos la Biblia, no oramos, y ya como a las 12 del mediodía ya está todo para atrás, como se dice? Por culpa nuestra, por culpa de no haber, de habernos conformado en simple palabra y no haber recordado esta gran verdad de que cada día es, porque una lucha que no va a parar hasta que, ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo va a parar esta batalla? Va a parar cuando Cristo venga o cuando nosotros ya partamos de la tierra, porque nuestra carne es nuestro cuerpo. Entonces, es una batalla de todos los días. Y es tan importante, porque, hermano, déjame decirte esto. Yo tengo 29 años, pero me arrepiento de muchas decisiones que yo cometí, digamos, malas decisiones. Por eso dice, para que comprobéis. Porque hay días que yo no estaba caminando en el Espíritu, y estaba la carne controlándome, y tomé malas decisiones. ¿Por qué? Porque fui irresponsable en esas áreas. Entonces, las malas decisiones nos ayudan a recordarnos, ¿no? De que cada día tomamos decisiones, estamos tomando constantemente decisiones. En otras palabras, estamos o haciendo la voluntad de Dios o no haciendo la voluntad de Dios en cada decisión que tomamos. Entonces es muy importante renovar nuestro entendimiento, porque si no, no vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios y vamos a estar tomando decisiones que impactan a nuestra familia, a nuestros hijos, y al equivocarnos, muchos son afectados. Pero cuando estamos caminando en el Espíritu, estamos buscando que Dios nos guíe, Él nos va a decir cuál es su buena voluntad, y más encima es agradable y es perfecto, ¿sí? Una mente renovada por la palabra de Dios nos ayuda a vivir en el Espíritu y decirle no a la carne. El siguiente punto es cómo le decimos no a la carne, cómo vencemos a la carne. La respuesta está en Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermanos, la palabra aquí clave es crucificar la carne. ¿Y qué significa esto? Yo he tratado de estudiar y también analizar bien, y la mejor manera de explicarlo sería, usted podría decir que se conoce a uno mismo ya bastante, ¿no? Podríamos decir eso de cada uno, ya nos conocemos bastante, las mañas, como se dice, ¿no? La mejor manera de ponerlo es tomar decisiones conscientes, ¿no es cierto? Conscientes, que Dios nos habla cada día, que afectan cada día a si estamos en la carne o en el espíritu. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé, por ejemplo, en mi día a día, qué cosas yo tengo que evitar hacer para no caer en la carne, en mi carne. Yo me conozco a mí. Entonces, es como ustedes, por ejemplo, el domingo, no sé quién lo hace, pero a la tarde ya van preparando todo para, no sé, para el trabajo, para la escuela. La carne es lo mismo. Ya la carne es cuento viejo ya. Nosotros sabemos nuestra carne. Entonces nosotros, conscientes de esto, debemos sentarnos cada día, y si es tu primera vez, tienes que analizarte, hermano. Tienes que ver
tú te conoces bien y tomar acción para no caer en la carne o no entrar en los mismos errores cada día. ¿Bien? Y con esto quiero decir lo siguiente. Aparte de yo leer la palabra de Dios cada día, tengo que tomar decisiones. Ahí está el tema. ¿Bien? Decisiones que Dios te va a guiar para no caer en la carne. Entonces, no quiero entrar en detalles porque cada uno se conoce, hermanos. Amén, hermanos, cada uno se conoce. Por ejemplo, porque no te puedes levantar temprano y acuéstate más temprano, mi hermano querido. Por darte un ejemplo nomás. O sea, son decisiones que van a impactar en tu crecimiento espiritual. Nosotros también, de manera proactiva, debemos ir tomando decisiones cada día y cada día se va desarrollando esto. Un poco más y un poco más y un poco más. Si tienes que trabajar en tu carácter, en tus emociones, todo eso acompañado de cada día crucificar tu carne y en decirle que no a tu carne. Si tu carne, por ejemplo, quiere seguir durmiendo, levántate y dile que no a la carne. Si tenemos problemas al comer, no sabemos cómo no comer, y frena ahí y dile que no a la carne. O sea, trata de, con la ayuda de Dios, tomar ciertas decisiones que te ayudan a ti a someterte al Espíritu Santo. Entonces es muy personal, hermanos, esta justo esta parte, porque para vivir en el Espíritu debemos tomar decisiones diarias, ¿sí? Para morir a lo que la carne quiere, a obedecer lo que Dios quiere. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, en el versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Decirle que no a la carne, en este versículo, está diciendo que no es suficiente solamente decirle que no a mi carne, sino aprender algo que vaya en contra de la carne. O sea, ocupar ese lugar con lo contrario. Por ejemplo, si yo soy quejoso, yo me quejo todo el tiempo por todo, ¿qué tengo que hacer? Conscientemente empezar a ser agradecido. En este versículo está diciendo, busca las cosas de arriba. Y eso de buscar es que Dios te guía justamente a hacer lo contrario a lo que la carne estaba queriéndote hacer. Entonces, como decía hace rato, si yo tengo problemas para levantarme, tengo que disciplinarme, tengo que buscar con la guía de Dios, revertir eso con la ayuda del Espíritu Santo. Muchas de estas cosas son de nuestro carácter, nuestra vida personal. Y Dios va moldeando nuestra vida. Y hay un crecimiento de decirle no a la carne cada vez más y sí al Espíritu cada día más, de los dos. Pues no es solamente, voy a luchar todo el día con no hacer lo que la carne quiere, pero no estás tratando de buscar las cosas de Dios. Entonces hay una actitud de decirle que no y proactiva a buscar cómo puedo mejorar. Justamente venir a la iglesia, tratar de memorizar textos bíblicos, buscar consejería, buscar ayuda. Todas esas cosas es buscar las cosas de arriba. Nuestra prioridad debe ser lo eterno, no los deseos temporales de la carne. Muchas veces nosotros, hermanos, nos exponemos a cosas que no hacía falta hacerlo. Por ejemplo, este típico ejemplo que es muy cierto, muchos creyentes se ponen a ver noticias todo el día, noticias y todo malas noticias, hermano, y te termina afectando, por ejemplo. Entonces es algo que yo digo, bueno, no lo voy a hacer más porque me afecta. Entonces voy a buscar algo bueno, algo que me deje a mí, algo para aprender, para conocer más de Dios, no sé, una predicación. Y a veces nos exponemos por ejemplo, amistades que no te ayudan para nada, además estás escuchando malas palabras, eso habría que dejarlo, porque no te está edificando a ti, ¿me entiendes? Entonces ahí hay un enfoque a algo de nosotros proactivo cada día a mejorar, a crecer, el dejar de hacer algo, decirle no a la carne, pero tiene que ir acompañado de buscar mejorar, buscar ayuda. Y mi hermano, que Dios te esté hablando en este momento, porque no quiero entrar en detalles, cada uno sabe, ¿no es cierto?, en esta área de lo que yo estoy hablando. Mira ahora, por ejemplo, en Santiago, y creo que esto es muy bueno para nosotros, Santiago capítulo 4 y versículos 7 y 8, hay una frase que es muy cierta, hermano, vive el día a día, hermano, vive el día a día. No, ya lo que quedó en el pasado, hermano, déjalo en el pasado, ya, ¿qué va a hacer? Ya no se puede volver atrás. Y también todo lo que va a pasar mañana, no sabes si va a llegar la noche todavía. Es hoy, ¿no es cierto? Hoy nos dio vida, hay que vivir ese día. ¿Bien? Esto nos ayuda, digamos, a ser conscientes de las decisiones que estamos tomando día a día. ¿Sí? Mañana, si Dios me da vida en la mañana, voy a tratar de leer la Biblia, voy a tratar de buscar de Dios, voy a tratar de vivir en el Espíritu, pero mañana. Hoy es hoy y ayer ya fue. Entonces,
Eso por ahí ayuda a enfocarse, ¿sí? Entonces mira lo que dice acá. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Para vencer la carne debemos someternos a Dios y alejarnos del pecado. Cada uno sabe, hermano, con qué está la carne, qué es débil, qué pecados tienen. Ustedes, hermano, ustedes saben. Aléjense lo más posible de todo lo que le puede hacer caer en pecado, ¿sí? Para cerrar ya, te hago unas preguntas para nosotros, ¿sí? Unas preguntas. ¿Estamos viviendo en la carne o en el espíritu? ¿Ok? Ahora, déjame decirte algo. Recuerda, ya ayer, ya pasó. Si tú estabas viviendo en la carne ayer, pide perdón a Dios y mentalízate. Hoy yo tengo vida. Hoy, lo que queda hasta las 12 de la noche, voy a intentar hacer lo que el Espíritu me guía, obedecer al Espíritu, buscar las cosas de arriba. Y mañana, si Dios me da vida, voy a proactivamente sentarme, leer la palabra de Dios, tener mi devocional. ¿Bien? ¿Estás viviendo en la carne o en el Espíritu? ¿Cuáles son las áreas de tu vida donde la carne todavía te domina? ¿Ok? ¿Cuáles son las áreas de tu vida en donde la carne aún te domina? Unos pueden decir, bueno, yo soy de enojarme muy rápido. Otros pueden decir, yo soy muy emocional. Otros pueden decir, tengo problemas con la mentira. ¿Dónde Dios te está mostrando que tú tienes problemas con la carne? Te hago otra pregunta. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente y depender más de Dios? Lo que vimos es someternos a Dios, buscar las cosas de arriba, crucificar cada día nuestra carne y nuestras pasiones y renovar cada día nuestra mente para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios.